a España la sentencia del Tribunal Europeo, en virtud de la cual se autoriza a las empresas a impedir, están en su derecho de hacerlo, que las trabajadoras musulmanas acudan a sus puestos de trabajo con el velo islámico. Dice la sentencia que no es un símbolo religioso, ni muchísimo menos, y que las empresas tienen absoluta libertad para prohibir que esas trabajadoras acudan a su jornada laboral con el velo islámico. No es exacto eso. Bueno. No es exacto, porque digo, lo que viene a decir la sentencia no entra en el hecho religioso o en la simbología religiosa, sino lo que habla de la uniformidad, que es competencia de la empresa de definir. Y por tanto, si en tu contrato de trabajo está prevista una uniformidad, tú tienes que respetarla. Y si no, estás incumpliendo tu contrato de trabajo. Por tanto, porque en España ha habido unas sentencias que han ganado después, pues porque en esa empresa no había ningún reglamento, ni había ninguna referencia a la indumentaria a la cual había que asistir al puesto de trabajo. En el caso de esta sentencia, sí. Es decir, esto es como si una azafata, si tiene un uniforme donde está previsto que lleve un gorrito de determinadas características, pues tiene que llevar ese gorrito para cumplir sus obligaciones. Lo digo porque esto es muy importante, es decir, que lo que es clave en todo este asunto es la definición de la necesidad de acudir al puesto de trabajo con una cierta uniformidad y que eso está recogido en tu contrato de trabajo. Por tanto, no entra en el hecho de la simbología religiosa, porque a partir de ahí entraríamos en una cosa muy peligrosa, que es que a mí se me ve una cruz, por ejemplo, por encima y me puede decir usted fuera, porque viene con un símbolo religioso. El símbolo religioso no solamente es externo, desde el punto de vista de la prenda de vestir, puede ser también, pues una cruz, una estrella de David u otro tipo de simbología que se pueda llevar externamente puesta, ¿no? Sí, pero por esa regla de 3, pero eso es lo que dice la si llevas el reloj en la mano derecha, también te puede decir, oye, cámbiaselo a la mano izquierda porque va contra el reglamento. Zurdo, o sea, no puede ser. Pero lo que de la sentencia insiste es la uniformidad. Yo es que no pues ese es el error. Yo no entraría. Yo digo lo que dice la sentencia. Vamos a ver, no entraría. Yo lo que digo por aclarar las cosas, no entro a juzgar, digo aclaro. O sea, no es una cuestión de simbología religiosa, sino de uniformidad. Y de hecho lo dicen expresamente para evitar meterse en un charco. En esta mierda de Europa que nos gastamos, se equipara, se pone en un plano de igualdad la cruz y el velo islámico, lo cual es una atrocidad conceptual, filosófica y espiritual. La cruz es el símbolo de la piedad, del perdón, de la fraternidad universal, de la misericordia, de la igualdad. El velo islámico es el símbolo de la sumisión del varón, de la mujer al varón. De la sumisión de la mujer al varón. La razón de ser del velo islámico es ocultar la fisonomía femenina a la lujuria del hombre. En vez de enseñarle al hombre que la mujer no es una cosa para tu gozo personal cuando quieras y como quieras, sino que es un ser humano con los mismos derechos que tú, varón, en vez de enseñarle eso a los varones, que las mujeres no se utilizan como cosas, se obliga a las mujeres a cubrirse para no excitar la lujuria del varón. Cuando estos legisladores de esta cuadra en la que se ha convertido Europa equiparan la cruz, que es un símbolo universal de redención, de piedad, de misericordia, de perdón. Pero no solamente eso, con el velo islámico, que es un símbolo universal. Se intenta poner en el mismo plano todo tipo de hechos religiosos o fenómenos religiosos, y eso no es posible, ¿no? Es que ese es el error. Pero es que según lo que está explicando el compañero José Luis, no parece ser eso. Yo no me dio la sentencia y no lo puedo saber, pero según lo que usted dice, no se mete con ese tema. O sea, no es que esté haciendo paridad entre los símbolos ni nada de eso, sino simplemente, oiga, si respete la uniformidad de la empresa y las reglas internas de la empresa, ¿no? Eso es. Creo que si se queda en eso, si se queda en eso, entonces está respetando la libertad de la empresa de hacerlo como ella quiera, sea con velo o sin velo, ¿correcto? No entra. Además lo cita expresamente, ¿no? El problema vamos a tener más allá con nosotros. Porque usted está diciendo entonces, quizás entiendo que es que la legislación se tiene que meter en las empresas para que dentro de la empresa privada también se tenga que prohibir el velo islámico. Por supuesto. Ok, pues en eso no podemos estar de acuerdo porque cada empresa es libre de dejarlo o no dejarlo según la uniformidad de la empresa. Como se debería prohibir en la vía pública. Vuelven a pasar otra vez de puntilla por un tema tan trascendental importante para Europa, y lo estamos viendo reflejado
pasado, por ejemplo, en estos últimos días en Holanda, o con el intento de intervención en las elecciones holandesas por parte de Erdogan. Claro. Con lo cual, la Unión Europea y los tribunales europeos lo que tienen que hacer es dedicarse a legislar conforme a ley, no conforme a lo que les apetezca. Es decir, mire, para no atacar el tema del simbolismo y no poner de mala leche a los musulmanes, vamos a decir lo que comentaba José Luis hace un momento, ¿no? Que esto va a depender de las empresas y que va a tener que ver con la uniformidad de tal. No, señores, el problema de fondo es otro. El problema de fondo es el islámico. Claro. Es el problema, es lo que comentaba Eduardo, y es lo que tienen que decir, porque es lo que está llevando a Europa a la deriva. En Europa, que es el exceso de laicismo en Europa. Claro, efectivamente, ahí. Para empezar, uno de los graves problemas que tiene Europa y la construcción europea es que está abandonando la idiosincrasia de Europa, y dentro de la idiosincrasia de Europa está el cristianismo. Claro. Y cuando tú abandonas el cristianismo por un laicismo que te da igual, Juana, que su hermana, que los musulmanes, que no sé qué, no, Europa tiene que identificarse con sus raíces para poder empezar a construir. Claro. Antonio, mira, se está confundiendo la laicidad del Estado, que pues es una cosa buena, con un Estado laico, que son dos cosas distintas. Claro. Eso pasa en España. Oiga, España no es un Estado laico, es un Estado confesional. Y por tanto respeta a todo tipo de confesión religiosa. Eso es la definición. Y otra cuestión es que el Estado no se pronuncie directamente por favorecer una determinada confesión frente a otra. Otra cuestión es que el Estado no debe ser tonto y tiene que saber que en España hay más de un 80% de gente que pertenece a una determinada confesión, en este caso la católica, y que por eso la Constitución habla explícitamente de esta situación. Pero si el problema lo tenemos también en España. Si hace 2 días han dicho que quiten las misas de televisión española, pero señores, ¿pero qué atrocidades acaban de decir cuando en el SAR de esa hora de emisión está en el 23%, que supone más de 1.200.000 personas las que ven a misa, que si multiplicamos por 4 o 5, estamos hablando de que llegaríamos a 10 millones de personas en esa franja horaria? Pero el problema es por qué dicen que lo quiten. Sí, pero dicen que quiten. ¿Pero por qué? Por el odio. ¿Por qué? Por el odio contra la religión que tienen. Pero mira cómo ellos no hablan de. Pero de verdad, oiga, pero hay otro problema. hablen ustedes, claro. O sea, con lo que ha dicho la portavoz, o la portacoz, como quiera, de Podemos en el Congreso, Irene Montero, lo que ha dicho es que desde esa misa, y por tanto en la homilía que se está incitando a cuestiones contra los homosexuales, cuando es absolutamente mentira. Por tanto, está mintiendo. Pero esta tía, porque... Y entonces, oiga, ¿a ella qué le importa? Si ella no va a misa, si ella no es creyente, ¿a ella qué le importa lo que diga un cura en su homilía? Será para los que vayan y para los fieles y para los que creen. Por tanto, no te metas tú en la vida, como dicen ellos, entre comillas, privada y en las creencias privadas del resto de la gente. Yo tengo ¿Dónde está tu 44 democracia años. y dónde está tu libertad? Uno por uno. Lo que pasa es que Televisión Española no es privada, entonces ese argumento no está tan fuerte que el que estás usando, José Luis. Entonces, el tema es que a través de una televisión por un país. Precisamente porque no es privada, es pública y tiene que dar un servicio público. Claro, pero es que como el Estado se ha convertido en el títere de esta gente para imponer su ideología, entonces cualquier cosa que vaya contra su ideología, en este caso contra la ideología de género, que es uno de los peligros más totalitarios del mundo de hoy, entonces por eso es el peligro, porque es que puede estar contraviniendo contra su títere, el Estado en este caso. Y le responde al profesor Alonso Timón sobre, es que lo que es Europa, que está perdiendo. No, es que la nueva Europa no tiene nada que ver con la vieja Europa. Entonces no es que esté perdiendo la simbología, las raíces cristianas. No, la antigua Europa es la cristiana, pero como la moderna es luciferina, entonces no tiene ningún objeto plantear un diálogo de que si recuperamos, que si no sé qué. Eso es como sentarte con Satanás y decirle, oye, ¿qué te parece si aceptas a Cristo? No tiene sentido ese diálogo. Entonces no podemos en Europa tener ese diálogo, porque es que la nueva Europa está fundamentada sobre el anticristianismo, y eso es innegable. Entonces no tiene sentido. Lo que hay que es destruir en la nueva Europa, no dialogar con ella. Fundamentada sobre la masonería. Completamente, claro. es un proyecto masónico de anticristiano. O sea, todos los protagonistas... Estamos diciendo exactamente lo mismo. Estamos diciendo que Europa está perdiendo su identidad y que Europa tiene que recuperar sus señas de identidad. Y entre las señas de identidad de Europa está el cristianismo, Entonces, su vocación cristiana. ¿Por qué criticamos tan duramente a los líderes, entre comillas, xenófobos que están saliendo en determinados países, que lo que quieren es un involucionismo de Europa?
No es involucionismo ninguno, eso no es involucionismo. Claro, quieren que Europa vuelva a recuperar las raíces. Pero es que eso no es involucionismo, es que la palabra involucionismo está cargada negativamente, como decir, no, vamos hacia atrás, hacia las cavernas. No, yo no me refiero a las cavernas, yo me refiero a esa Europa de la que estamos aquí hablando, ¿no? Muy bien. Pero ¿os acordáis cuando se intentó el proyecto de Constitución Europea y se intentó meter en la Constitución Europea una referencia al cristianismo? Bueno, intentar meter lo que se hizo fue sacar a las raíces cristianas, a las raíces para que cristianas. tuviera un tufillo así, una cosa histórica ahí en el preámbulo, que algo reconociera. No, es que francés ni y eso, presidente de la República Francesa tuvo algo que ver en que eso no estuviese, ¿no? Un Estado laico, ese sí es un Estado laico. Claro, pero yo creo que este es el tema de fondo, ¿no? Es decir, pero el tema es que si los padres fundadores de la Unión Europea levantasen la cabeza, porque estaban perfectamente trufados de un humanismo cristiano muy profundo, ¿no? Y donde la Unión Europea, en el fondo, y algunos los que nos consideramos europeístas, apoyamos, es porque debe poner por delante de todo a las personas y por tanto y los valores de Europa. Los valores, quiere decir, pero esos valores tiene que ver precisamente con la dignidad de la persona y tiene que ver con el modelo social europeo, fundamentalmente, ¿no? Es decir, a mí me parece que esa es la clave. Es decir, hacer una Europa simplemente al servicio de los capitales o de los mercados, como se dice, para mí, además que me la rempampinfla, o sea, no me sirve para nada. Una Europa al servicio de las personas, del bienestar de las personas, donde hay que firmar. Y eso tiene que ver con lo que tú estabas planteando, Paco, es decir, en el sentido de decir, oiga, el tema de fondo no es que si estos señores son xenófobos. Oiga, es que cuando un partido es xenófobo está atacando a las personas o a determinados colectivos, pero ese colectivo al final siguen siendo personas. Sí. Por tanto, yo siempre estaré en contra de cualquier partido que no respete a cualquier persona. Pero fíjate sea tú, de donde sea. Pero no me parece que esos partidos estén haciendo eso. ¿Los reyes católicos fueron xenófobos? No. Pregunto. No. Pues entonces, ¿por qué va a ser xenófobo Wyler? ¿O por qué va a ser xenófoba Le Pen? No, además, analícese solamente a Wilders. Ni hacen ni dicen lo mismo. Estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. Todos los discursos de Wilders, pero más o menos lo he seguido y no tengo ninguna frase ni comentario de Wilders que sea xenófoba. Yo no veo eso por ninguna parte, con lo cual creo que es más propaganda del sistema que realmente que esos partidos sean xenófobos. O sea, más ¿qué es eso? ¿Odio a otra raza? Lo que está diciendo en todos sus discursos es defensa de la cultura europea, defensa de la cultura holandesa, defensa de todo eso. De además, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, porque esos valores que usted está diciendo de europeos, yo no estoy de acuerdo porque esos valores fueron fundados en 1789, son revolucionarios, son hijos de la Revolución Francesa, o sea, son hijos de Lucifer. Entonces no hay nada que yo pueda defender esos valores, o sea, eso de esos principios adulterados de hecho, la Revolución Francesa contamina algunos de los valores europeos previos. Lucifer es un perdido hijo del Señor que se perdió. Igual que Europa se perdieron. Sí. La Revolución Francesa es hija de la enciclopedia, del mal llamado siglo de las luces, que es cuando comienzan las tinieblas de Europa. Exactamente. Y todos los enciclopedistas, empezando por Voltaire, eran masones. Todos. Todos anticristianos profundamente. Tan venerada por la progresía y también por algún mendrugo de la derecha, la enciclopedia, el siglo de las luces, la enciclopedia es un compendio destinado a acabar con el cristianismo. Los jacobinos son bastante de izquierda y la izquierda anticristiana. Y los campesinos franceses tuvieron mucho que ver en la Revolución Francesa y la izquierda, los jacobinos son. Y luego la reacción termidoriana. Perdón. ¿Cómo que los campesinos tuvieron que ver? Los campesinos fueron víctimas, exactamente. Víctimas de la Revolución Francesa. No, mira, la Revolución Francesa ni siquiera. Por eso, desde la Revolución Francesa, la izquierda francesa está bastante integrada en la sociedad francesa, no. Entonces, ni en el concepto de nación, porque la Revolución Francesa integra bastante a la izquierda. Claro que sí. Pero profesor Antonio, permítame, le tengo que matizar eso. La Revolución Francesa ni siquiera se debería llamar francesa, sino parisina, porque la Revolución de París, exclusivamente. Los masones ilustrados anticristianos, y esos fueron los que lo hicieron. Y el campo nada que ver, el campo apoyó el antiguo régimen. Los campesinos fueron ejecutados y exterminados por esos asesinos de la Revolución Francesa. En la Vendée aplastaron a todos. Lo que sucede en Lyon. El propio capitán que lo hizo escribe: destruí a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. No dejé porque si estamos hablando de lo mismo, que la Revolución Francesa no es la panacea de las cosas. No me vas a convencer. Pero es que eso es la base de la nueva Europa. Eso es la Unión Europea. Es hija de la Revolución Francesa. O sea, es un elemento a combatir para todas las personas decentes y de bien de este país.
Efectivamente, Hasta que ustedes vean esa el razón. mito progre de la Revolución Francesa. Madre mía. Sí. Madre mía. Eso sí que fue un genocidio. Eso sí fue un practicado por los genocidio. jacobinos en el resto de Francia, en todo el oeste francés, Sí. en todo el oeste francés y en Lyon. Todo empezó Pero- una cosa atroz. volviendo En la iglesia a de Saint estos Jacques, partidos ¿no? Y volviendo En París. a Wilders y volviendo a las elecciones de hoy en Holanda, o sea, este es el asunto. O sea, creo que la propaganda del Podemos hacer mainstream una porra. ha hecho- Va a quedar, no va a ganar. O sea, yo hago no, una- ganar, no va a ganar. Pero no, sí que va a no. ser el que más Sí, votos va a sacar. ganar va a Sí, sacar. tampoco. Ganar va a ganar. Tampoco. El tema es que probablemente no va a gobernar porque como todos estos masones siguen aliados entre ellos, entonces lo que harán es, no, hagamos un bloqueo entre todas las fuerzas, por muy opositoras aparentemente que seamos, para desbancar a Wilders, aunque él sea el que gane las elecciones, aunque él tenga la mayoría de votos, entonces haremos pactos de entre Francia. comunistas, liberales, conservadores, progresistas, Pero fijaos, todos verdes, no, todos pero juntos, fijaos, ha habido para una buena combatir a gestión Wilders. del actual primer ministro con el tema de Turquía y eso le va a dar, y eso le va a dar ¿Cuál es la un buena plus. gestión, don José Luis? Bueno, simplemente que los turcos están cabreados. Sí, le ha dicho que por qué. ¿Y ¿Por qué qué? tengo yo que pedirle perdón a los turcos por no dejar entrar aquí a dos A ministros interferir- a interferir en una en campaña el- electoral? Pero fijaos, Los turcos han estado en tema- Holanda haciendo campaña. el tema de Wilder Nosotros Wilder contra cuenta Wilders, a cuenta los llamados en estos nazis, momentos con residuos de los nazis. cuenta en estos momentos con un 30% de votos y hay un 60% de los holandeses que aún no tienen decidido que van a votar, con lo cual tiene ahí un buen caladero de votos y también existe un voto oculto. Un voto oculto bastante importante, ¿no? Y hay otra cosa más importante que es lo que está afectando a los holandeses y es los 2 millones de musulmanes que tiene dentro, ¿no? Vamos a recordar que el líder del mismo partido de Ways, Van Gogh, fue asesinado por un marroquí hace unos años, cuando iba a ganar las elecciones holandesas, ¿no? Ahí Con sí. lo cual hay una parte muy importante de la población holandesa que está hasta las mismas narices de, entre comillas, de la supuesta ocupación musulmana que están viviendo, ¿no? En todos los Bueno, aspectos, la ¿no? población holandesa, no solo la población holandesa, toda la población Bueno, europea. aparte, Su sí. clase dirigente no. No, pero los sí, pueblos no, europeos estoy de acuerdo contigo, pero estaba hablando concretamente Están de- hasta el gorro. estamos hasta el Todo lo gorro. que es Centro Europa, Hasta el gorro. fundamentalmente. Sí, sí. Otra cosa son sus clases dirigentes, que están en la pomada. Pero los pueblos que gobiernan están hasta las narices del bienvenido refugiados, están hasta las narices de la invasión musulmana y están hasta las narices de la imposición y de las ventajas. Y de las ventajas que se les ofrece a ese tipo de personas cuando Sobre llegan. lo Los de pueblos. Holanda, sobre lo de Holanda, ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que las elecciones las va a ganar el Ways, pero que no va a gobernar, que va a haber una... Pues ya está, entonces no gana. Si las Pero- encuestas pero dicen eso, aparte- entonces no sí, gana pero- Wild. Wilders. Truquito democrático Pero eso para según- arrebatarle pero eso el según las triunfo al encuestas. ganador. Tú piensas que hay un voto Vas a oculto pasar importante.